Con esta presentación, el ilusionista ruso Iván Necheporenko obtuvo una de las más importantes distinciones en el mundo de la magia. El Grand Prix del Campeonato Mundial de Magia del año 1997. Necheporenko aparecerá en el escenario arrastrando una capa, que está sostenida del otro extremo por un globo. Cuando este empiece a desinflarse, la capa empezará a descender. Pero antes de que ésta llegue al suelo, Necheporenko la acomoda sobre sus hombros y empezará una danza desplazándose sobre el escenario. Seguidamente aparecerán 6 muñecas rusas de distintos tamaños, que serán el presagio de lo que veremos a continuación. Cuando el manto queda suspendido y luego se desplaza por sí mismo, podríamos pensar que hay alguien detrás. Todavía más, cuando vemos aparecer una mano, no tendremos más alternativa que aceptar que debe haber alguien oculto allí. Pero nuestro mago se encargará de destruir todas nuestras suposiciones cuando extiende el manto sobre su cabeza, llevándolo delante de él, para demostrarnos que no hay nadie. Al menos de nadie que pueda ser visible, porque luego veremos los contornos de una forma aparecer debajo del manto. Como una cabeza humana que se mueve por debajo, danzando como si buscara liberarse del control del mago. Pero no hay manera de que esos movimientos sean producidos por alguien humano. Ya habíamos oído de magos asistidos por espíritus. Este es un póster de Houdini. Vea los demonios que hay en él. Los pósters publicitarios han sido usados por los magos en los últimos 100 años para atraer clientes con el fin de que vean sus actuaciones. Incluso algunos de ellos han asegurado recibir este tipo de ayuda. In childhood, I had a supernatural spirit attached to me. His name is Desmond. And to this day, I don't know exactly what it is. Some people have called it an angel, some people have called it a spirit. He's a big reason that I'm doing the show. Tonight I'm going to introduce America to Desmond. So if Desmond doesn't show up, there's literally no act. Desmond has to show up. Mike luego habla de quién podría ser Desmond. Cito, ya dejé de averiguarlo, dice Mike, riéndose. Siempre ha sido parte de mi vida. Así que Mike todavía no sabe qué es Desmond y se ha dado por vencido tratando de averiguarlo. De nuevo, el nombre del espíritu que le permite a Mike hacer toda su magia se llama Desmond. Si le quitamos la letra S y la letra D al nombre de Desmond, se darán cuenta qué es realmente Desmond, Demon, que significa en inglés demonio. Solo es a través de un demonio como ocurre la verdadera magia sobrenatural. Hasta hoy no habíamos podido encontrar un acto de magia que soporte estos relatos. Pero cuando vemos materializarse una cabeza femenina con la típica expresión sonriente de las muñecas rusas, nos preguntamos si esto que estamos viendo se trata de una muñeca, si es una persona real o es un espectro. La inquietante cabeza danzará junto al mago hasta que ésta se desvanece. Pero nuevamente volverá a aparecer. El mago, con el manto sobre sus hombros, recorrerá el escenario, haciendo desaparecer las matrioscas. Y así como lo vimos aparecer, terminará la presentación. Las matrioscas no solo simbolizan los valores básicos rusos de maternidad, familia, unidad y calor humano, sino una realidad no menos importante, que la verdad se esconde detrás de las apariencias. Pero como nuestros sentidos no son suficientes para alcanzar la verdad, vamos a activar el siguiente nivel. Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Por experiencia sabemos que un globo no puede sostener un manto de esa manera. Que una capa no puede levitar y menos desplazarse por sí misma de esa forma. Cuando vemos una mano aparecer, y con más razón al aparecer la cabeza,
no debería quedar dudas de que hay alguien oculto que no podemos ver. Debemos apostar primero por la alternativa más razonable, aunque luego no parezca haber pistas de ella. Una de las primeras cosas que hace saltar nuestras alarmas es la capa, pues no se trata de un solo paño sino de dos, que formarían una especie de carpa con un espacio al interior, que podría servir perfectamente como un buen escondite. Siendo esta la explicación más razonable, hagamos un ejercicio mental para imaginar lo que está sucediendo y no podemos ver. Imaginemos que hay alguien oculto dentro de nuestra carpa. Prestemos atención al cuidado que nuestro mago tiene para moverse alrededor de la capa. Levanta una pierna como si estuviera esquivando algo o a alguien. Con la capa a las espaldas, lo veremos intentando convencernos de que no hay nadie detrás. Pero esa línea nos hace sospechar que podríamos estar frente a una abertura. ¿Será ese el acceso al escondite dentro del manto? Cuando el mago se desplaza con la capa extendida a sus espaldas, ¿acaso nuestro personaje misterioso podría salir de su escondite con las muñecas y posicionarlas fuera del manto? Si te preguntas cómo es que puedo ocultar 6 muñecas dentro de ese manto, recordemos que la originalidad de estas muñecas es que son huecas y que en su interior albergan una nueva muñeca, y esta a su vez otra y otra. Esto economiza el espacio y facilita que puedan transportarse las 6 muñecas, sobre todo considerando que las muñecas no son las típicas muñecas rusas, sino que su forma es achatada, lo que ahorra aún más espacio. Esta también es la razón por la que la aparición sucede al inicio de la presentación. De esta manera, rápidamente se libera de la carga y se encontraría libre para ejecutar la danza. Cuando la carpa gira de un lado a otro, casi podríamos confirmar nuestras suposiciones. Pero cuando vemos la carpa cruzar de atrás hacia adelante, nos preguntamos a dónde fue. Vamos, te doy un momento para que puedas pensar dónde pudo haber ido. Exacto, la única posibilidad es que se oculte detrás del mago. Una vez que la capa pasa adelante, nuestra bailarina con el globo ejecutará la danza dentro del manto. Cuando nuestro mago tira el manto al piso, nuestra ágil ayudante se tiende en el suelo, aprovechando la bolsa de aire que se ha formado. Aquí es donde veremos por primera vez a nuestra bailarina, quien danzará con el mago. Cuando la vemos desaparecer, en realidad se vuelve a ocultar detrás del mago. La clave está en la posición de las piernas. Cada vez que junta las piernas es para ocultar a nuestro personaje misterioso detrás de él. Pero un descuido nos dará una fracción de tiempo para descubrir el secreto de este truco. Nuestro mago no logra juntar las piernas correctamente, dejando una abertura a través de la cual podemos ver una pierna con una malla del mismo color del traje del mago, que deja expuesta a nuestra escurridiza bailarina. Luego volveremos a verla danzar, cambiar la cabeza por el globo, hasta que volverá a desaparecer al igual que lo vimos momentos antes. Pero esta vez no estará oculta en el manto, sino detrás de Necheporenko. Gracias a este inconveniente ángulo de cámara podremos ver claramente la silueta de nuestra bailarina intentando mimetizarse detrás de nuestro ilusionista. Al final veremos la misma danza realizarse una y otra vez hasta que las muñecas desaparecen y el manto se retira del escenario. Nuestros sentidos, al ser limitados, no bastan para conocer la verdad. La razón es como una luz que nos permite ver más allá de lo que nuestros sentidos alcanzan. Pero ¿qué nos hace pensar que nuestra razón es suficiente para alcanzar la verdad? Si te ha gustado este video, no te olvides de darle un me gusta y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. La realidad está llena de misterios que nos sobrepasan. Y a pesar que el universo nos comunica a gritos nuestra insignificancia, pretendemos solo con nuestra ciencia humana no solo entender y conocer, sino dominarlo todo.
Al mismo tiempo rechazamos todo aquello que no llegamos a comprender. La ciencia humana inflamada de autosuficiencia se ha rehusado a aceptar no solo que existe alguna instancia superior a ella, sino alguna otra forma de entender la realidad. Nos han convencido entonces que lo real es solo aquello que calza dentro de nuestros parámetros mentales. Simplificando soluciones, sintetizando respuestas y anulando preguntas, nos estamos convirtiendo en un tipo de humanidad nunca antes visto en la historia conocida. Una humanidad que ha reducido la realidad al plano de lo material, mutilando su capacidad para reconocer en las cosas y las personas algo más que objetos con los cuales satisfacer sus necesidades. La fe no es imaginar cualquier cosa y que por el mero hecho de creerlo, esto se haga realidad. La fe es un modo de percibir la realidad y una forma de pensar a la que la razón está invitada a participar, aceptando lo que no puede ver, elevándose por encima de la materialidad para poder ver las cosas y las personas en toda su riqueza. Solo aceptando la verdad como fundamento, la vida del hombre podrá mantenerse firme por encima de los cambios de circunstancias y frente a las contradicciones humanas y las catástrofes naturales. Nuestra sociedad, en nombre de la tolerancia, ha preferido dejar de pensar en la verdad y restarle importancia. La consecuencia ha sido que no necesitamos salir de YouTube para darnos cuenta que la oferta de mentira es abundante. Todos los que se declaran dueños de la verdad mienten, porque a la verdad nadie la puede poseer. Porque no parece ser un objeto ni una idea como las que conocemos. Quizás sea una realidad superior que trasciende a nosotros mismos, más parecido a una realidad viva, semejante a nosotros en alguna manera y que no podemos alcanzar con nuestra razón, pero de la que podemos participar si nos dejamos guiar y poseer, como quien se abandona confiadamente en alguien que le ama. ¿Acaso toda nuestra ciencia moderna y su fe ciega en la razón, después de escalar montañas de ignorancia y alcanzar la última roca, y llegar a la cima de la montaña más alta, terminará como una pesadilla? Porque será recibida por un grupo de teólogos que han estado allí sentados desde hace siglos. Muchas gracias por ver, y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos.